¿Qué tal, gente de la nueva generación? Esperemos que estén muy bien. En esta ocasión les voy a enseñar a instalar el estéreo, tanto el estéreo como las bocinas de una Nissan NP300. Entonces, quiero mostrarles ahorita esto desde un principio, cómo es que viene totalmente austera la camioneta. No trae bocinas, no trae absolutamente nada. Entonces, en esta ocasión yo no voy a enseñarles a desarmar ni las puertas ni el tablero, ya que tengo por ahí ya los videos listos. Entonces, de hecho, por aquí les va a aparecer en la tarjetita los links hacia esos videos que ya hice. En esta ocasión solamente les voy a enseñar a instalar en sí tanto las bocinas, encontrar los cables, como instalar el estéreo. Así es que vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es desmontar la puerta. Entonces, una vez desmontada, ya va a traer el cable solamente para conectarlo. Aquí van a tener esta parte de aquí, van a únicamente a despegar tantito el plástico, y en esta parte vamos a ver un arnés pequeño de 2 cables. Estos 2 cables van a llegar allá hacia el estéreo. Entonces, lo único que vamos a hacer, vamos a pelar estos cables, cortar el arnés para sacarlo hacia la puerta y conectar aquí la bocina. En la puerta de atrás va a ser casi exactamente lo mismo, pero el arnés no lo vamos a tener pasado hacia la puerta. Aunque nosotros quitemos esto, no va a estar aquí el cable. Entonces, el cable lo vamos a encontrar quitando esta tolva. Ahorita les voy a mostrar dónde viene el arnés. Vamos a quitar esta goma, la vamos a poder quitar sin ningún problema. Sale entera, de hecho no pasa ni un cable a través de ella para poder pasar el cable. Una vez hecho eso, ya tenemos aquí en este caso la bocina montada. Yo utilizo unas bases de plástico que son como estas, para que cubra todo el espacio, que haga una especie como de cajón, para que la bocina pueda entrar mero aquí en la medida, ¿ok? Y como les comentaba, aquí lo dejé un poco abierto. Quitando esta tolva van a ver 2 cables en un arnés. El arnés va a ser exactamente este es el que van a quitar. Estos son los cables que son para la bocina. Entonces, como les mencionaba hace un momento, deben nada más de zafar esta, van a encontrar el arnés en esta parte, lo cortan y van a unir los cables para pasarlos hacia la bocina. En la parte de adelante va a quedar igual. Como pueden ver, aquí está ya también la base ya instalada junto con la bocina. Y el arnés, ya como lo podemos ver aquí, ya lo saqué, corté el arnés y pasé el cable hacia la bocina. En este caso aquí van a encontrar un pequeño hoyito para que puedan pasar el cable. Deben de procurar no dejarlo que esté colgando demasiado por dentro, para que no vaya a tapar con el vidrio, no tengan ningún problema a la hora de que bajen el vidrio. Así, de esta forma van a quedar instaladas las bocinas en las puertas. Ya estaba haciendo el corte ahorita, sin embargo me recordé que ya me topé con una NP300, me parece que es modelo 2018, y el cable tampoco lo va a traer pasado en la puerta, lo va a traer en esta parte. De hecho, van a encontrar un arnés muy parecido al que vimos hace un rato en las puertas de atrás. Lo va a traer en esta parte. Vamos a hacer exactamente lo mismo. El arnés va a tener 2 cables y lo vamos a pasar hacia la puerta. Ahora sí, vamos hacia el estéreo. Aquí nada más les menciono algo pequeño. En las camionetas que ya son 2018, algunas, de verdad esto no estoy seguro, sale todo el frente completo, no nada más sale esto. Entonces tengan mucho cuidado para ver si solamente salen estas piezas o sale todo el frente completo. Lo que sí me he dado cuenta es que en las que sale nada más esto primero, esta parte viene recto, todo este cuadro. Y en las partes que sale todo el tablero completo, esto lo tienen curvo. Hagan de cuenta que esta base no está hasta acá, sino que viene curva hacia adentro. Una vez que hayamos quitado eso, en la parte de atrás, ¿se alcanza a ver? En la parte de atrás vamos a tener 2 arneses, bueno, de hecho 3.
que son tanto de las bocinas como de la antena. Vamos a desconectarlas. Esos tres van a ser los arneses que vamos a ocupar para nuestro estéreo. ¿Vale? Como les comentaba, este va a ser de la antena. Esta va a ser, me parece que las corrientes. No estoy muy seguro, ahorita lo vamos a revisar. Voy a enseñarles el procedimiento. Y aquí van a estar tanto las bocinas como la corriente de switch, la tierra y demás que vayamos a utilizar. Para probar cuál va a ser la corriente de nuestro arnés, va a ser muy sencillo, nada más con un foco probador. Vamos a revisar. Aquí tenemos que es el color amarillo. Yo les estoy mostrando ahorita el procedimiento, ya que los colores de los cables algunas veces van a cambiar. Entonces, con un foco probador es muy sencillo. En este caso, la corriente directa que tengo aquí es el cable color amarillo, ¿ok? En nuestro arnés del estéreo que vayamos a instalar, en este caso, la mayoría de los clientes o de las personas, quieren el estéreo que prenda directo, es decir, que no tengan que meter la llave para que prenda el estéreo. Entonces, en este caso vamos a unir el cable rojo y amarillo y lo vamos a conectar a este cable también amarillo. Conectado ese, el cable negro que va a estar del otro lado del arnés, que es este, va a ser la tierra. Ese vamos a conectarlo al cable negro de nuestro arnés. Ok, con estos dos cables conectados, el estéreo ya va a prender. Lo único que nos va a hacer falta va a ser conectar las bocinas. Este es un tip que les va a ayudar mucho en casi todos los carros, la mayoría de ellos. A la hora de pelar toda la manguera, vamos a ver algunos cables trenzados. Esto nos va a indicar en la mayoría de los casos, no en todos, que estos cables son de las bocinas. Como pueden ver, son 4 cables los que están trenzados. Y en este caso, en la NP300, estos son los de las bocinas. Va a ser en la mayoría de los casos, pero sí es importante siempre revisar que efectivamente estos sean los de las bocinas. Vamos a cortar los 4 y vamos a pelarlos todos. En este caso no hay ningún problema a la hora de pelarlos, ya que no tienen ni corriente ni tierra. Entonces, si hacen contacto entre ellos o alguna cosa así, no pasa nada. No se preocupen por ello. Entonces, como pueden ver, aquí ya prendió nuestro estéreo. Voy a yo poner un disco para empezar a probar todas las bocinas. La primera bocina que vamos a buscar va a ser la bocina del lado trasero del copiloto. Vaya, se escucha un poco raro. Va a ser la bocina de atrás del copiloto, ¿ok? Entonces, la bocina de atrás del copiloto va a corresponder a los cables color morado de nuestro estéreo. Vamos a pelar únicamente esos dos y siempre vamos a cuidar que estos dos cables no se junten entre sí, ya que estos sí tienen señal de bocina. Uy, le atinamos. Le atinamos, amigos. Esta es la primera. Es la bocina de atrás. Vamos a conectarla. En este caso no va a importar la polaridad en la primera bocina que conectemos. Ahorita les voy a ir explicando por qué. Esta la vamos a conectar como sea. Ahí ya está nuestra bocina sonando. La siguiente bocina que vamos a conectar, espero que con esta canción no nos pongan aquí el copyright. Espero que no, solamente es de prueba. Vamos a pelar igualmente los cables.
y vamos a buscar la bocina. El cable verde va a corresponder a la bocina del lado izquierdo de la parte de atrás del piloto. Tenemos la del piloto. Tenemos la del copiloto. Y al parecer esta va a ser la que estamos buscando. Ahí está. Entonces aquí ya va a empezar a importar mucho la polaridad. Lo que van a hacer es poner los cables, vamos a ponerle en esta posición y vamos a escuchar que también se oye. ¿Por qué? La polaridad en sí de las bocinas en una sola no importa, pero cuando las conectamos, digamos que esta así y esta de esta forma, las dos empiezan empujando o jalando, es lo que deben de hacer. Sin embargo, si una la conectamos así y la otra al revés, con la polaridad cambiada, no, sí se va a escuchar, pero no como debería, pierde mucha potencia. Entonces deben de subir un poco el volumen y revisar de qué lado suena mejor. Una vez que hayamos encontrado cuál es la polaridad correcta, vamos a conectarlos. Ya tenemos conectadas nuestras primeras dos bocinas de atrás. Ahora vamos a buscar la bocina del lado del piloto. Esta va a corresponder al cable blanco de nuestro estéreo. Esta es la del copiloto y por ende esta va a ser la del piloto. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo con todas las bocinas. Vamos a checar la polaridad en cada una de ellas, como les comentaba. Checar en qué lugar se oye mejor, subiendo el volumen. Y ir conectando la última que nos falta después, que es la del chofer, la del copiloto, perdón. Así, de esta forma ya vamos a tener conectado nuestro estéreo. Una vez que estén sonando todas las bocinas, vamos a desconectarlo, no pasa nada. Y yo les muestro el procedimiento que utilizamos, ya que como pueden ver, los colores de las bocinas no son diferentes. Entonces este es el procedimiento que utilizamos para poder saber cuál cable es de cada bocina, ¿ok? Una vez haciendo esto, vamos a poner un poco de cinta a todos los cables y empezar a armar para que ya quede todo listo. Van a meter la caja tal cual se ve aquí y van a doblar algunas patitas. En este caso yo doblo dos de la parte de abajo y dos de la parte de arriba. Algunas veces puede ser también doblar la de los lados, pero es ahora sí que la que ustedes prefieren, cualquiera de estas dos. Ok, y ya únicamente vamos a conectar el estéreo y meterlo. Lo que sí se me estaba pasando es que las patitas de aquí a los lados deben de meterlas solamente un poco para que trabe a la hora de meter el estéreo. Y así, de esta forma tan sencilla, van a poder instalar su estéreo. Así es que ya saben, dudas, preguntas, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Si quieren videos de este tipo, pueden dejármelo también igualmente aquí. Ya saben, por aquí déjenme su like y si gustan pueden suscribirse a este canal. Así que eso es todo, lo esperamos en el próximo video.